qué habría pasado en Arequipa, ¿no? Si hubiéramos sufrido un sismo de esa magnitud. ¿Se puede prever eso? Bueno, un sismo de las características que ha tenido Chile, obviamente que el impacto sería mucho mayor en Arequipa que el que ha sucedido en Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene una cultura de planificación, se podría decir que es el país en América Latina con la mayor cultura de planificación de toda América Latina, ¿no? El más preparado, digamos, para este tipo de eventos. Y es que Chile ha asumido, ¿no?, de que los sismos, ¿no?, de los fenómenos geofísicos, ¿no?, que son los sismos, son parte, ¿no?, de su cultura y que son parte de su planificación. Ellos inclusive han desarrollado muchos instrumentos en temas de planificación y en temas de cómo incorporar la evaluación del riesgo en las propias inversiones públicas y en las propias reubicaciones de inversión pública. Entonces, eso es algo que nosotros en el Perú no hemos aprendido. Y yo siempre cuando hablo de este tema, me refiero a que los peruanos nos enorgullecemos mucho de nuestra cultura milenaria y a veces hinchamos el pecho, ¿no?, ante los demás sobre nuestra cultura, pero no asumimos todo el aprendizaje que hemos tenido de esa cultura. Toda la cultura peruana es una cultura de riesgo y que durante todo el tiempo que se desarrolló fue asumiendo los riesgos de nuestro territorio para poder extenderse y ocupar el territorio. Algo que no hemos aprendido aquí en el Perú. Después de... Y que lamentablemente de siglos. Está más peor. Estamos realmente nosotros, digamos, comparativamente, claro, o sea, no vamos a compararnos tampoco con Haití, ¿no?, pero comparativamente con Chile nosotros somos más vulnerables que ellos por la planificación que tenemos, por la cultura que tenemos en planificación. Ahora bien, si bien es cierto, en el promedio del Perú se asume que la región de Arequipa es una de las regiones más preparadas. Pero es también de las regiones con mayor riesgo sísmico. Pero a su vez también es una de las regiones con mayor riesgo sísmico. Entonces, en la cultura de los arequipeños está todavía en la idiosincrasia, todavía está en la memoria colectiva el sismo del año 2001, ¿no?, que nos afectó, y bueno, ya en la población, digamos, de mayor edad, ¿no?, los sismos del año 60, ¿no?, y 58, que generaron que la pobre población hoy en día pues haga más inversión en sus construcciones y piense más en dónde está construyendo, pero todavía la planificación nos ha ganado. Entonces, todavía en pleno siglo XXI tenemos invasiones en la propia ciudad de Arequipa, todavía tenemos expansiones urbanas absolutamente desordenadas. Lamentablemente, solo Arequipa es la única que tiene un plan de desarrollo urbano, que bueno, que no está siendo, se aplica a medias, que no se está respetando, y en las demás áreas urbanas no tenemos este tipo de documentos, planes de ordenamiento que orienten la expansión urbana, y teniendo estudios, ¿no? Durante los últimos años han habido muchos esfuerzos en hacer estudios. Hay un proyecto que se llama Ciudades Sostenibles, que es financiado por el PNUD, en el cual se han desarrollado estudios para Camaná, para Mollendo, ¿no?, Islay, ¿no?, la parte que tengan, en la cual se han desarrollado, se ha zonificado las áreas de mayor riesgo. Pero si estos no son traducidos en documentos ley, que son los planes de ordenamiento, entonces simplemente van a quedar ahí y la población va a seguir expandiéndose en zonas altamente vulnerables. A ver, vamos a ir precisando. Entonces, cuando hablamos de prevención y cada vez que hay un terremoto dicen deberíamos prevenir, pero no se traducen en acciones concretas. Una de ellas, acaba de mencionarla, es planificar el crecimiento. O sea, ¿dónde se van a establecer las casas que sean en zonas adecuadas para ser urbanizadas, que estén dentro del plan director del crecimiento de Arequipa, que la gente sepa, entienda, se concientice que invadir tiene un precio alto, que podría ser
en este caso la muerte o la desaparición de sus viviendas, porque esas invasiones siempre son en terrenos riesgosos que por alguna razón no están urbanizados, etcétera. Ese es un primer aprendizaje, que la gente debe dejar de construir sus casas al amparo de estas invasiones cerca a las torrenteras y en cualquier zona que se les ocurra, cerca al Misti, por ejemplo, ¿no? Esa es una primera. ¿Qué otras acciones de prevención hay que tener a mediano o largo plazo? Hemos hablado primeramente, digamos, lo que llamamos la parte prospectiva o correctiva, ¿no? Dentro de la gestión de riesgos. Y dentro de la parte ya correctiva y, digamos, lo que llamamos ya la parte de la acción o la reactiva, ahí también hay muchos esfuerzos que desarrollar, ¿no? Lamentablemente se han creado todavía muy pocos instrumentos. El primero son las inspecciones técnicas de seguridad, ¿no? Que es un instrumento básicamente correctivo, ¿no? Que básicamente está dirigido a establecimientos en los cuales van a necesitar una licencia para funcionar, pero digamos solo está limitado para este ámbito. Falta mucho por desarrollar en el resto, digamos, de espacios, ya sea en viviendas, ya sea en industrias, etcétera, en otro tipo de infraestructura, cómo podemos hacer la parte correctiva. Entonces, lo que pasa es de que, así como la gestión ambiental hasta hace unos 10 años, ¿no? Que, bueno, tuve la suerte de conocer el tema de la gestión ambiental, y en ese entonces ni se tomaba en cuenta, o sea, era algo que hasta se consideraba que era algo de los países desarrollados, ¿no? Pero hoy en día hemos desarrollado muchos instrumentos, así como ellos tenemos que desarrollar estos instrumentos para poder corregir lo que ya está hecho. Entonces, es muy bueno esto que el Sistema Nacional de Defensa Civil está siendo evaluado, la propia ley, ¿no? Y a su vez también nosotros mismos construyamos estos instrumentos. O sea, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales nos da ciertas facultades y mucho más a los municipios provinciales y distritales, ¿no? Les da muchas capacidades para poder desarrollar. Entonces, tenemos que nosotros también asumir nuestra responsabilidad en ese sentido. Y la parte reactiva, que en la cual tiene que ver mucho la parte de la cultura, ¿no? Los simulacros, por ejemplo, son un instrumento básicamente para poner puesta en práctica, ¿no? Lo que son los planes de operaciones de emergencia, ¿no? Lo que son las acciones previamente planificadas en caso de que cuando ya sucede el evento, ¿no? Muchas veces los simulacros son tomados a juego y normalmente se toman a juego y a veces, y por los dos lados, ¿no? O sea, por el lado del público que se toman a juego, que no utilizan este momento para poder poner en práctica pues cómo evacuaríamos de la vivienda, ¿no? Y también en los propios otros espacios públicos fuera de los colegios, los centros educativos hay directivas, ya está más desarrollado, más organizado. Es más, algunos dirían que los niños están más seguros en el colegio que en sus casas, porque tengan por seguro que en su casa no han hecho ningún simulacro, por el colegio sí. Para evacuar. Así es. Entonces, pero a su vez también, tradicionalmente, muchas veces estos simulacros que, digamos, en el ámbito institucional se llama simulación, porque es que las instituciones tienen que ponerse a prueba. A ver, señor alcalde, usted, ¿cuál es su función? A ver, señor, usted de la policía, ¿cuál es su función? A ver, usted, señor del Ministerio Público, ¿cuál es su función? Esa es la simulación que se hace en un espacio cerrado, que muchas veces, pues obviamente no tiene la, digamos, el aparataje que tiene un rescate de bomberos, que llama mucho la atención. Pero una parte importante y fundamental es la parte de la simulación y que no se desarrolla en los simulacros, ¿no? Porque es ahí donde se pone, digamos, a prueba si es que realmente las autoridades saben lo que cada uno tiene que hacer. Claro. Entonces, hemos tenido mucha preocupación en hacer esto en los simulacros que hemos desarrollado. Pero es algo que tenemos que Pero obviamente, claro, las autoridades son las primeras que no lo toman en serio, ¿no? No participan o hay desidia, entonces llegando hasta los alumnos se ríen, ¿no? O sea, qué simulacro, este es un chiste. Y ahí es importante cómo la población, cuando desarrolla una cultura, pone estos temas en la agenda. ¿Por qué? Chile... Y quiero regresar a Chile porque para mí porque es una preocupación. El sistema de alerta de Chile, ¿no? para tsunamis falló.
En la costa peruana solo existe un mareógrafo en el Callao.